Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas, ¿cómo están los dantescos? En este nuevo episodio de la Divina Comedia, hoy con un tema bastante especial, un tema sensible, un tema que de alguna manera teníamos pendiente porque en el capítulo anterior nosotros hablamos de los excluidos y nombramos varias de las formas en que en una familia o en un clan se excluye a las demás personas. Pero una de las formas de las que hablamos de los excluidos son esos seres que amamos mucho, pero que esa intensidad o esa forma de amor impide que miremos el hecho, eh, ese hecho que nos genera la pérdida, genera la exclusión, es algo que no se puede mirar. Y obviamente de todas esas cuestiones, la más destacada podemos decir que es la pérdida de un hijo. Así que bueno, hoy nos toca mirar de una forma muy peculiar porque les voy a contar lo que pasó. Este programa nosotros lo grabamos con Alejandro y este programa quedó mal el audio porque, bueno, esas cosas, esos guiños que nos manda el universo a veces para que hagamos nuevamente lo que hicimos. Pero curiosamente sucedió que por motivos laborales Alejandro hoy, como verán, que siempre comienza él el programa, no está. O sea que Alejandro no participa en este programa por cuestiones laborales. Entonces yo pensé, bueno, este es un tema sensible, es un tema especial, y con quien realmente tengo que grabar este capítulo es con Marcelo. Así que hoy estoy aquí con Marcelo y ahora les voy a contar por qué. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar nuevamente aquí. Y bueno, Alejandro no está, pero vamos a tratar de suplir esa presencia ahí que domina el éter. Nosotros, este programa, les decía a los dantescos, les decía que este programa era especial y que tenía que grabarlo con Marcelo, porque hay un hecho particular que la mayoría de los que escuchan este programa y nos conocen desde siempre y son ya asiduos a la Divina Comedia saben que Marcelo y yo estamos casados. Y lo otro que también saben unos cuantos es que nosotros perdimos un hijo. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, las vueltas de la vida hacen que yo tenga que grabar este programa exclusivamente con Marcelo. Y bueno, de alguna forma se va a volver el tema quizás un poco más vivenciado y más profundo porque estamos hablando de algo por lo que pasamos. Pero bueno, voy a empezar este programa con una historia que a mí me hace mucho sentido, que en realidad es como una fábula, ¿no? Es un cuento, no una historia, que les voy a compartir en este instante a ver qué les parece, porque es muy bonita. Dice así: se cuenta que unos reyes, al nacer su hija, invitaron a los sabios del reino para bendecirla. Y bueno, ahí aparecen todos los sabios con todas sus bendiciones, y entre las que destacan el amor, la salud, la abundancia, una vida larga. Y así fueron sucediendo uno a otro los sabios. Pero resulta que cuando llegan al último sabio, este le dice: deseo que primero mueran tus abuelos, luego tus padres y finalmente tú. El rey se indignó, la reina también. Empezaron a decir, bueno, ¿cómo se le puede ocurrir a este sabio desear semejante cosa, desear la muerte? Y el sabio respondió: no es un mal deseo, en verdad es el mejor de todos. Es el orden natural de la vida, porque cuando ese orden se rompe, el dolor es inmenso. ¿Por qué es tan importante este orden? Vamos a empezar por aquí. Hay que entender que la vida tiene una dirección. La vida va de los grandes a los pequeños. Los padres dan la vida y los hijos la reciben. Y luego se continúa esto.
Entonces, ¿qué sucede cuando muere un hijo? Cuando muere un hijo no solo hay una pérdida, hay un desorden profundo en el alma. ¿Qué significa esto? Que no duele solo la ausencia, duele algo que quedó fuera de lugar. Hay una ruptura brutal de, de la dirección de los hechos, de la dirección de la vida. Todo se vuelve hacia atrás, todo se desconecta. Bueno, le voy a dar la palabra a Marcelo. Bueno, la verdad que, como dice Alejandra, es algo, un hecho que nadie espera, ¿no? Todos esperan que se mueran mis padres, mis abuelos, pero hasta yo, pero no un hijo. Y en el momento que ocurrió debe ser de las cosas más duras o las más duras que puede pasar un padre, ¿no? Entonces es complicadísimo. Es como que todo se quiebra, todo se termina en ese momento. Es como que la vida se da patas para arriba, ¿no? Porque nadie sabe qué hacer. No es una experiencia que se espere. Se espera para arriba, pero no para abajo siempre. Entonces es una experiencia que te desarma y muchas personas quedan desarmadas para siempre, ¿no? Entonces es tremendo. Un hijo no se supera, en realidad es como que se aprende a vivir con esa herida. En general es lo que pasa. Yo cuando hablo desde mi propia experiencia, puedo decir hoy, a la luz de los años y a la luz del tiempo que pasó, que, que acepté los hechos tal cual fueron. Que si tuviera que volver atrás, a pesar del dolor, eh, y repetir la historia, sería duro también, pero entiendo que para alguna razón estaba, aunque no lo pude comprender en ese momento, sigo sin poder comprender las razones profundas de cómo se dieron los hechos, pero la vida desde ese lugar continuó hacia otros lugares que también estuvieron buenos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que en el instante es brutal. Tanto es así que uno se quiere ir con el hijo. Esto lo explica claramente Bert Hellinger. Cuando un hijo muere, los padres quieren ir con él. Y querer irse con él directamente es querer morirse, ¿no? Yo recuerdo que en aquel entonces yo pensaba que lo mejor que me podía pasar era que me atravesara un rayo. Uno se imagina las posibles soluciones a ese dolor profundo, a ese dolor que a uno lo atraviesa, y en realidad las posibles soluciones siempre terminan en lo mismo, la necesidad profunda de desaparecer. Es como decir, uno no ve otra salida en medio de esa situación. Es tremendo, pero es así. En mi caso en particular, además de eso que estoy contando, llegó un punto en el que dije, bueno, yo tengo que tomar una decisión porque atentar contra mi vida no es algo que vaya a hacer voluntariamente. Que me parte un rayo es poco probable. Adelante de un vehículo no me voy a tirar. O sea, no me voy a tirar por la ventana, no me voy a pegar un tiro, no me voy a... O sea, nada de eso voy a hacer. Entonces tengo que tomar la decisión de aceptar lo que pasó y seguir adelante. Y es como que hice un pacto conmigo misma en su momento. No fue fácil, no fue de un día para el otro, pero me vi en la obligación de tomar una decisión, porque vivir de aquella manera no era de ninguna manera una solución, no había forma de resolver eso, no tenía solución, no se podía volver atrás, el niño no estaba y la vida continuaba, a mí me tocaba seguir de este lado de la realidad. ¿Cómo lo viviste vos, Marcelo? ¿Cómo hiciste para atravesar esa barrera? Bueno, primero contar cómo arrancó todo esto, ¿no? Nosotros veníamos de dos pérdidas, dos abortos espontáneos, siempre queriendo ser padres, ¿no? No era que había sido un accidente o había caído del cielo. Cuando vino Mateo, nosotros no sabíamos en qué condiciones iba a llegar. Se suponía que iba a estar todo en orden. Y cuando nació nos enteramos de que estaba por fuera divino y por dentro todo desarmado. Él sufrió una trisomía 8, que es una patología muy rara. Y la noticia ya fue como, wow, aquí el mato, al médico, al enfermero, al no sé quién, o a mí mismo, ¿no? Entonces creo que fuimos descartando cosas en el sentido de que, bueno, el médico, bueno, que cargue con su mochila y nos hacemos cargo de esta criatura que vivió 19 días, nada más. Y entonces, el llegar a un punto donde deseas que tu hijo muera es como suena como cruel, pero
así fue, deseando que partiera rápido porque no era insostenible para la vida, ¿no? De hecho, me acuerdo llevarlo al hospital y sentir sus últimos latidos en mis brazos y fue como un relax realmente, como decir, wow, al fin. Entonces, pero eso no termina y después todo continúa. Yo creo que viene la etapa peor, porque hasta ahí le dimos cariño, amor, lo mimamos, hicimos todo lo que podíamos hacer para que tuviera una buena vida hasta tener una buena muerte. Después pasamos, yo creo que me acuerdo como 3 meses que no quería ni ir al súper, al almacén, nada. Pero ya no era por mí. Se pasa la peor etapa que creo que es por el otro, porque la gente viene y te mira y ya está acongojada, está triste, no saben qué decir, bueno que no te digan nada, simplemente querés continuar la vida y todo el mundo te mira como para darte un abrazo, un mimo, un llanto, un algo, entonces no te quieres salir, no quieres andar. Entonces yo creo que los 3, 4 primeros meses fueron los más duros hasta que todo va pasando, ¿no? Y aparte éramos dos, o sea, nos teníamos que sostener también. Entonces, por ahí esa experiencia de 3, 4 meses fueron devastadoras, ¿no? Ahí aprendí lo que era la depresión, las ganas de suicidio, las ganas de matar a alguien. Creo que pasé por todas las escuelas, hasta que, bueno, la vida va dejando otras cosas. Después vino el embarazo de Luana, nuestra hija, linda. Y bueno, ahí como que la energía va cambiando, pero con el dolor profundo, ¿no? Fue como un embarazo con aquella entre la alegría de un embarazo nuevo y la tristeza de una pérdida. Entonces fue como medio extraño. Esa fue como mi vivencia ahí. Sí, tal cual, es como vos contás, vos lo contaste más profundo, fuiste más detallista con la historia, pero sí, es realmente así. La primera sensación es, yo voy contigo, pero como dice Bert Hellinger, ese es un movimiento que interrumpe la vida, porque quien está de este lado de la realidad necesita, debe y le corresponde seguir viviendo. Entonces, seguir al que murió en verdad no es honrarlo, es abandonar la vida que él no pudo vivir y a los que nos quedamos nos toca otra realidad. Entonces, una de las formas y uno de los movimientos sanadores en este caso es justamente darle un lugar, es decir, decirle a este hijo, tú eres mi hijo, siempre lo serás, y yo me quedo en la vida, también por ti, porque es lo que a mí en esta realidad me toca, ¿no? Y bueno, uno de los temas que hay que abordar en estos casos es, ahora que ya tienen la historia, en particular la nuestra, pero cada historia es particular, cada historia encierra circunstancias diferentes. Nosotros a su vez en consulta hemos tenido un montón de casos de personas que han perdido hijos en accidentes, que han perdido hijos por otro tipo de circunstancias, y que realmente es tremendo. Y es como decía Marcelo, el primer tiempo es tan envolvente toda la realidad, porque es como que si lo único que te envuelve es eso. Entonces te cruzas con alguien en la calle y no te están viendo a vos, te están viendo al que se le murió el hijo. Es tremendo. Y uno está también viendo en el otro ese espejismo de que no sabe cómo abordar el buen día o si decir buen día es apropiado, ¿no? Es complicado. Esos primeros meses sin duda que son fatales. Pero bueno, también se pasan, como todo en la vida, todo tiene un tiempo y un proceso. Uno de los temas, como les decía, que es importante abordar en estos casos, es qué es lo que pasa con la pareja. Eh, y lo que uno puede entender desde nuestra perspectiva, que lo vimos como pareja además, es que cada uno lo vive de manera diferente, cada uno tiene el duelo de manera diferente. Y no siempre, por decir en la mayoría de los casos, eso hace que aparezcan un montón de otras cosas, las culpas, eh, los reproches, un montón de cosas. Bueno, en nuestro caso, en verdad, no estuvo eso presente, siempre fue un caminar juntos, pero en la mayor parte de las veces las parejas luego de la pérdida de un hijo no logran sostenerse. Te paso, Marcelo, la palabra que vos también has tenido muchos casos en consulta y este es un tema que está bueno abordar también. Sí, como Alejandra dice, las parejas generalmente no se sostienen o se sostienen en la depresión, o se sostienen una parte en la depresión y la otra intentando rescatar.
Entonces pueden vivir 10, 15, 20, 30, 50 años en esa situación, ¿no? Un padre o una madre en depresión y un padre o una madre intentando rescatar aquello y se vuelve como una sombra. Entonces es muy, muy difícil. Hoy, después de muchos años, yo veo una esposa mía felizmente enamorada y todo. Entonces, como que pudimos trascender eso. Pero costó un montón. Costó tanto que en los procesos fuimos como enterrando a Mateo, pero sin soltar. Mateo era el nombre de nuestro hijo, ¿no? Sin soltarlo, estaba ahí como una sombra. Uno lo va escondiendo en realidad. No lo nombra. Por muchos años yo escuché a Alejandra decir, el niño tenía tal cosa o el niño tenía tal otra. O sea, es como inconscientemente lo vamos como escondiendo, ¿no? Es tal cual eso de excluirlo para no sufrir y para no sufrir, hacer sufrir a los demás también, ¿no? Y nosotros que tuvimos una hija rápidamente, también, que ahí pasa en la mayoría de las parejas que pierden hijos, las mochilas que vamos pasando a nuestros hijos que vienen, ¿no? Eso también es otra historia para hablar en este capítulo porque es parte también de esa historia. Es como que en el caso de las parejas, la pareja queda como con una muralla en el medio que es ese hijo muerto. Entonces, para mirarse, uno mira al otro a través de ese niño o esa niña o el hijo perdido, que es como que queda entre los dos. Es como que la pareja pasan a ser tres, porque es tanto lo que atraviesa la muerte de un hijo que la pareja levantarse después de esto no es tan sencillo. Por eso es que en la mayoría de los casos también no se sostiene, porque todo lo que uno mira es a través del hijo que se pierde. Otro de los temas que es importante abordar en estos casos es qué es lo que pasa cuando hay otros hijos, que no fue nuestro caso, pero que sí lo hemos visto muchas veces en consulta, y pasa que los hijos que están generalmente quedan invisibilizados ante el hijo que se muere, que además potencialmente pasa a ser todo el hijo. Es muy, muy difícil competir con un muerto. Sí, tal cual. Es como todo, ¿no? Y eso pasa en la vida de los grandes también, ¿no? Basta morirse para ser más famoso. Eso le pasa a cualquier artista. Y en el caso de los hijos muertos, cuando hay hermanos vivos, también pasa a ser el más importante siempre. El que tiene la atención hasta pasados 10, 15, 20, 30, 50 años, no importa cuánto, es el que se lleva la atención, ¿no? Es como decir al que está vivo, y bueno, vos por lo menos estás vivo, y así se van olvidando hijos y se van criando hijos sin atención, sin la energía suficiente, ¿no? Siempre la energía está puesta en recordar el cumpleaños de que murió, la fecha de cuando murió, de qué murió y no sé qué y no sé cuánto y el cuartito y la mantita, pero se olvida uno de que tiene otros ahí que están necesitando urgidamente vivir, ¿no? Entonces y eso se repite muchas veces realmente. El que murió pasa a ser el más importante del clan, cuando el que murió realmente siempre deja un mensaje, no es que hay que vivir simplemente, porque morirse es un ratito. Algunas de las dinámicas que se dan cuando hay hijos en la pareja es que alguno de los hijos, si es más de uno o si hay uno solo, tiene que volverse fuerte, ¿no? Intentan compensar el dolor, buscan hacer felices a los padres, quedan invisibles. La realidad es que ningún hijo puede reemplazar a otro. Y acá hay un riesgo importante y es que el hijo pueda decir, tengo que vivir por dos. Y eso yo lo he visto en algunos casos de hijos que son los que quedan vivos después de la muerte de un hermano y tienen como un nivel de aceleramiento en la forma de funcionar, en la forma de hacer negocios, son como atropellados, son como, lo quieren abarcar todo, es como una ansiedad de vida tremenda. Este, Otra de las cosas que les sucede es sentir que no pueden fallar, sentir que no pueden ser un problema, sentir que tienen que ser realmente maravillosos para compensar todo lo que en verdad
están compitiendo con alguien que en realidad es un montón de posibilidades que no fueron. Y en este caso, bueno, el movimiento sanador sería decir internamente, tú eres tú y no necesitas ocupar el lugar de tu hermano. El mejor regalo que todos los padres le podemos hacer a nuestros hijos es devolverles su propio destino. Y bueno, ya que estamos con el tema de los hijos, ¿qué pasa con los hijos únicos? ¿Qué pasa cuando el niño que muere era hijo único? Bueno, este sí fue nuestro caso. Y bueno, la realidad es que ahí el vacío es total, ¿eh? Porque no hay continuidad visible. Es como que lo que va, es como que la vida va en una dirección y de pronto esa dirección no solo se ve frenada, sino que es como que un ir para atrás, porque va en contra del movimiento de la vida. Entonces, no hay hijo que mantenga ese lugar, no hay zanahoria, porque uno podría llegar a pensar, bueno, tengo otros hijos por los cuales mantenerme en pie o por los cuales seguir adelante. Y bueno, eso tampoco está, es el hijo único. Entonces hay una sensación total y absoluta de que todo se terminó. Entonces no solo se pierde un hijo, se pierde toda la proyección de la vida. Y bueno, lo que pasa es, por ejemplo, algunos padres se cierran completamente, pierden el sentido, dejan de proyectar. Eh, bueno, acá el movimiento sanador sería no reemplazar. En realidad eso es lo primero que surge, ¿no? La necesidad del reemplazo. Hasta tal punto que uno, por momentos siente que poner el mismo nombre es como obligatorio. Yo ya había comentado hace tiempo el caso de Salvador Dalí. El hermano se llamaba, creo que Salvador Galo. Salvador Dalí fue el que vino después, obviamente. El primero se muere, creo, con 5 años. Entonces eso de repetir los nombres es la continuidad del hijo que no fue. Entonces, en estos casos, bueno, abrir nuevamente la vida está bueno, tener otros hijos, pero yo creo y recomendaría primero hacer todo un trabajo de recomposición antes de empezar de nuevo con otro hijo, porque si no ese hijo va a construirse con una carga emocional importante y va a construirse con el, ¿cómo es que se dice? Con un duelo residual. Y bueno, y eso después hay que arreglarlo también. Entonces, ese es un tema, ¿no? Y bueno, los hijos que vienen después se convierten, como ya hemos hablado y como ya hemos hecho un capítulo, en hijos de reemplazo. Entonces, el hijo de reemplazo siempre va a ocupar en algún punto un lugar emocional con respecto al hijo muerto. Va a cargar las expectativas. Muchas veces sienten que van de a dos, que van en dupla, que no son solamente ellos, que cuando toman una decisión es con alguien más, porque claro, cargan con esta historia, ¿no? Con el que no pudo ser. Entonces nunca terminan de pertenecer, nunca terminan de cuajar en la realidad, nunca terminan de sentirse valiosos, porque es como que el valioso era el hijo que no fue. Y bueno, ¿no? Ni que hablar lo del duelo no resuelto. No sé, Marcelo, si querés agregar algo más a esto que... Un poquito más ahondando en nuestra historia, ¿no? Nosotros, después de fallecer Mateo, a los meses, sé que fuimos al médico y el médico nos dijo, muchachos, es ahora, si no tienen un hijo ahora no van a tener nunca más. Más o menos así fueron las palabras, ¿no? Y nosotros nos embarcamos en ese viaje y mirándolo a la distancia, si bien está buenísimo y tenemos una hija hermosa, es una locura, ¿no? O sea, la gente se mete en... es como divorciarse y tener pareja al mes. O sea, no vivir los procesos del duelo, de la separación, naturales, biológicos, es una crueldad para quien viene después. Más teniendo en cuenta que quien va a alimentar en los primeros procesos a ese bebé que está en la panza es la mamá, que está sufriendo y que tiene la energía puesta en otro lado totalmente. Entonces como que se van los hijos dentro de la barriga, se van construyendo solos, cumpliendo otras expectativas que no son las de ellos, eh, con la presión de los padres de ¿será que va a vivir? ¿Será que va a salir mal? ¿Será que va a salir esto? ¿Será que va a salir lo otro? Entonces es realmente un problemón para quien viene. Entonces, si hoy lo viviera a hacer, diría, vivo el proceso, lo sufro, lo padezco
salgo de él y después me embarco en generar una nueva vida sin mochila, ¿no? Cosa que es difícil, pero es la recomendación más grande que puede haber. Por otro lado, cuando hay otros hijos, cuando viene, en nuestro caso, una hija después de ese hijo muerto, siempre tienen como la sensación de que no llego al techo de lo que se espera de mí. Pero cuando hay más hermanos involucrados que ya nacieron antes de quien se muere, también es eso, ¿no? Es competir por esa energía y después se ven personas apagadas en la vida. Es como tirar la toalla, ¿no? No puedo competir. No puedo competir con aquel que se fue y es cruel también. Entonces, por eso los procesos hay que vivirlos y debe haber una escuela para eso también, ¿no? Así como yo siempre digo que debería haber una escuela para padres, debería haber una escuela para padres que pierden hijos también, para poder entender los procesos y acompañarse para poder evolucionar, ¿no? Todo eso a la distancia. Si me preguntás esto cuando ocurrió, pucha, no sé qué contestaría. Sí, es tal cual, porque es como que podríamos decir que la deuda emocional la paga el hijo cuando los procesos no se hicieron en tiempo y forma. Y bueno, en nuestro caso, en verdad, con muchas herramientas que tenemos, por supuesto, hemos de alguna forma zanjado un montón de errores cometidos pensando solo en términos biológicos. Y bueno, la biología es una, porque nos dijo el médico eso, pero la realidad es mucho más amplia, es mucho más profunda, es mucho más transversal a todo el ser, no es solamente las células y lo que puede pasar con las células, es bastante más que eso. Y el bastante más que eso que no se vio en su momento, hubo que después restaurarlo, porque es como pedir prestado, ¿no? Es como pedir prestado. Yo me acuerdo cuando nació Luana, una de las cosas que pasaba cuando era chica es que lloraba mucho, claro, tenía el duelo que no le correspondía. En un capítulo anterior yo conté lo que había pasado también cuando se cayó el caballo y todos esos procesos, que también es información que queda ahí de todo lo que en su momento no se procesó y que era necesario procesar. Entonces está buena esta historia, está bueno la experiencia, porque también a nosotros como acompañantes en bio en general, nos ha servido también para ayudar a otros a caminar desde una experiencia que es bastante profunda. Esto es intransferible lo que uno vivió en esas condiciones con el hecho de perder un hijo, ¿no? Pero bueno, en el caso de los hijos, sobre todo los hijos que se engendran después de un niño que se pierde, el movimiento sanador es decir, tú llegaste después, tu hermano vino antes y cada uno tiene su lugar. Cada uno ocupa su lugar, la vida puede fluir. Eso significa justamente retornar al orden. El orden está antes que el amor. Sin orden, el amor no funciona. Ya lo hemos explicado en varios capítulos. Y bueno, es darle permiso al que viene después para vivir y para ocupar su lugar en la vida. Como el hijo que viene, bueno, después de un hermano muerto. Bueno, en este capítulo, además de contar nuestra historia, tratamos un poquito de ver un poco las experiencias que hemos tenido en consulta y que han formado parte de historias similares, que son difíciles y que también son temas que tenemos que mirar. Entonces, para todos aquellos padres que tienen culpa por seguir adelante, porque eso es algo que pasa y pasa mucho, recuerden que vivir no es olvidar, vivir es incluir. Incluir significa honro tu vida viviendo la mía. Incluir significa acepto y respeto los hechos tal cual son, porque así transcurre la vida, por las razones que sean, aunque no las podamos entender. Sin duda que hay dolores que no elegimos, pero incluso ahí hay un camino donde el amor al hijo que se pierde no desaparece,
el vínculo con ese hijo continúa porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra vida, forma parte de lo que amamos, aunque no pertenezca a lo cotidiano. Y la vida puede volver a abrirse, aún con ese dolor y aún dejando y respetando el camino del otro. Entonces, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos darle un lugar en el corazón sin dejar de vivir. Y otra cosa que acá tenemos dos caminos, ¿no? Cuando muere un hijo, lo primero es, esto es lo peor que me pasó en la vida, y ahí surgen dos caminos a transitar, ¿no? El quedarme con lo peor me pasó en la vida y quedarme ahí, a vivir con eso, o lo peor me pasó en la vida, ya pasó, entonces ahora me puedo atrever a vivir realmente y a soltarlo, ¿no? Muchas personas se quedan ahí en eso, en la víctima, por decirlo de alguna forma, de me pasó lo peor, entonces ahora ahí me quedo. Y muchas personas dicen, me pasó lo peor, es momento ahora de caminar y también tener un motivo para celebrar día a día, ¿no? O sea, el estar vivos, el estar con familia, el estar con amigos, el estar con la vida mismo, es motivo de celebración. Tenemos dos caminos, es como decir, bueno, ¿cuál elijo, no? Y eso está en cada uno de nosotros. Así que bueno, por ahora, nada, contamos, nos desnudamos aquí y esperemos sirva para acompañar algunos otros procesos por ahí, ¿no? Bueno, dantescos, como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que este capítulo les haya gustado, pero particularmente les haya sido útil. Y bueno, recuerden darles like, compartir, así podemos llegar a más personas. Un abrazo grande para todos. Nos escuchamos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.